Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando con mi GPT. A ver, pensemos un momento en cómo funciona la web que usamos todos los días. Es como un mapa, ¿no? Escribimos una dirección y el navegador va a un sitio muy concreto, a un servidor, para traer lo que hay ahí. Pero claro, ese modelo es frágil. Todos hemos vivido alguna caída de Amazon Web Services o de Google que de repente apagan media Internet. Un solo fallo en un solo sitio. Y el efecto dominó es tremendo. Totalmente. Y esa es la cuestión, esa dependencia de la ubicación. Confiamos en que el servidor X no solo esté encendido, sino que nos dé el archivo que es sin manipular. Pero, ¿y si pudiéramos pedir el archivo en sí, sin que importara dónde está? Ese es el cambio de paradigma que vamos a analizar a fondo hoy. Una tecnología que se llama Sistema de Archivos Interplanetario, IPFS. La idea es revolucionaria. Pasamos de preguntar ¿dónde está algo? A verificar qué es ese algo. Un giro de 180 grados al HTTP de toda la vida. Pues esa es nuestra misión hoy. Vamos a sumergirnos en cómo funciona esto, que a ratos, la verdad, suena a ciencia ficción. Veremos quién lo está usando ya, en el mundo real, desde proyectos de Microsoft a formas completamente nuevas de alojar una web. Y sobre todo, vamos a leer la letra pequeña. Las promesas son enormes, sí, pero los desafíos. Los desafíos y las sombras de una web así, también. Vale, para empezar a desentrañar todo esto, creo que lo mejor es una buena analogía. La diferencia entre HTTP e IPFS. A mí se me ocurre que es como buscar un libro. Con HTTP es como decir, quiero el libro que está en la tercera estantería de la biblioteca de la calle Mayor. Si esa biblioteca cierra, se quema o simplemente quitan el libro, pues se acabó, no hay más. Y con IPFS, siguiendo con la analogía, sería como decir, quiero el libro con este ISBN concreto, su identificador único universal. Y la red te lo traería de la fuente más cercana que lo tenga. Podría ser la biblioteca de al lado, una librería o la casa de un vecino que lo ha compartido. A la red le da igual el dónde, solo le importa que el ISBN sea el correcto. O sea que la disponibilidad se multiplica. Exponencialmente. Exacto. ¿Y la resiliencia también? Técnicamente la diferencia es abismal. HTTP se basa en un modelo cliente-servidor. Tu navegador es el cliente, que pide algo a una única dirección IP, el servidor. Es una relación de uno a uno. Un punto único de fallo. Si ese servidor se sobrecarga, por ejemplo con un ataque de DOS, o si un gobierno decide bloquear esa IP, el contenido se vuelve inaccesible. Fin. IPFS, en cambio, rompe esa cadena. La pulveriza directamente. IPFS es una red peer-to-peer, P2P, como un enjambre de BitTorrent pero a escala planetaria. No hay un servidor central. Cuando pides algo, tu ordenador no va a una dirección fija. Pregunta a los nodos que tiene cerca. ¿Alguien tiene el archivo que coincide con esta huella digital? Y varios nodos que tengan una copia te empiezan a enviar trozos a la vez. Esto no solo mejora la velocidad, porque los datos viajan menos, sino que hace que la red sea increíblemente robusta. Si se apagan 100 o 1000 nodos, mientras quede uno solo con una copia, el contenido sigue vivo. Vale, aquí me surge la primera gran pregunta. Si no hay una dirección, una URL como dominio.com, ¿cómo sabe la red qué archivo estoy pidiendo con esa precisión? ¿Qué es esa huella digital? Aquí es donde entra la magia de la criptografía. Es la pieza angular de todo esto. Cada archivo que se añade a IPFS, primero, se puede dividir en bloques más pequeños. Y luego, a partir de su contenido, se genera una cadena de texto y números única. Eso se hace con una función de hash criptográfico. Y esa cadena es su identificador de contenido, o CID. Como su DNI digital. Intransferible y único para ese contenido exacto. Y entiendo que ahí está la clave de la seguridad. Si el contenido cambia, aunque sea en un solo bit, la huella, el DNI, cambia por completo. Así no hay forma de que te den gato por liebre, ¿no? Precisamente, esa es una garantía matemática que HTTP por sí mismo no puede ofrecer. Cuando pides un archivo por su CID, tienes la certeza absoluta de que es el archivo original. Y esto tiene otra consecuencia fascinante, la eficiencia. Si 1000 personas suben a la red la misma foto de un gato, como el contenido es idéntico, el hash será el mismo. La red lo reconoce y no almacena 1000 copias. Almacena una, que es compartida por todos. Elimina la redundancia de raíz. Un momento. Aquí es donde la cabeza me empieza a dar vueltas. Si el CID, la dirección,
¿Está ligada al contenido y no se puede cambiar? ¿Cómo demonios se gestiona una página web? Una web necesita actualizarse. Un periódico online publica noticias cada minuto. ¿Tengo que pasarle a todo el mundo una nueva dirección cada vez que cambio una coma? Eso no es nada práctico. Esa es la pregunta del millón, y la que demuestra que el sistema está bien pensado. La solución es una capa que va por encima y que se llama IPNS, Interplanetary Name System. IPNS es básicamente un sistema de punteros que sí se pueden cambiar, para un mundo de contenido que no se puede cambiar. A ver si lo pilo. El truco no es hacer mutable lo inmutable. El truco es crear una capa de etiquetas que sí podemos cambiar. El contenido sigue ahí, permanente, verificable con su CID, pero la portada del libro, por así decirlo, la podemos actualizar para que apunte a la última edición. Esa es la clave para que esto sea útil de verdad. Has dado en el clavo. Cada nodo de la red tiene un par de claves criptográficas que generan una dirección IPNS, que es fija y estable. Imagina que es la matrícula de tu coche. La matrícula no cambia, pero el coche que tienes sí. Pues aquí igual, tu dirección IPNS fija puede apuntar al CID de la versión más reciente de tu web. Cuando la actualizas, subes la nueva versión a IPFS, lo que genera un nuevo CID. Y luego simplemente publicas un mensaje firmado que dice: «Oye, red, a partir de ahora mi dirección IPNS apunta a este nuevo CID». La gente sigue yendo a tu dirección de siempre y la red les redirige al contenido más fresco. Entendido. Hemos montado el puzzle técnico. CIDs para la integridad, IPNS para las actualizaciones. Pero seamos sinceras, esas direcciones, los hashes, son cadenas de caracteres larguísimas, imposibles. ¿Cómo llevamos esto al mundo real? Para que cualquiera pueda entrar en una de estas webs sin hacer un curso de criptografía. Aquí es donde se construyen los puentes, para crear una especie de Web 2.5, de transición. La primera herramienta es algo que se llama DNS Link. Es un truco muy ingenioso. Vas a la configuración de tu dominio de toda la vida, miweb.com, y añades un registro de texto que básicamente dice: este dominio en realidad corresponde a esta dirección IPNS. Así, alguien que tenga un cliente de IPFS instalado puede navegar a ipns.miweb.com y la red ya sabe a dónde ir. Pero eso todavía necesita que el usuario tenga un software especial. Seguimos sin llegar al gran público. Cierto. Y para eso existen las pasarelas, los gateways. Son servicios como el que ofrece Cloudflare, por ejemplo, que actúan como traductores. Permiten que cualquiera, con su navegador de siempre, acceda a contenido de IPFS. Escribes una URL como cloudflare-ipfs.com/ipfs/ y el hash. Y lo que ocurre es que tu navegador le pide el contenido a la pasarela, con HTTP, y la pasarela, que sí está conectada a la red IPFS, lo busca por ti y te lo sirve. Espera un segundo. Si todo el mundo acaba usando una pasarela de un gigante como Cloudflare, ¿no estamos volviendo a centralizar todo por la puerta de atrás? ¿No se convierte Cloudflare en el nuevo servidor central, traicionando la idea original? Esa es la gran paradoja y una crítica muy, muy válida. Es una solución de transición, digamos que un mal necesario para facilitar la adopción. Idealmente, a largo plazo, el acceso debería ser nativo. Pero sí, a día de hoy, las pasarelas reintroducen un punto de centralización y de confianza. Confías en que Cloudflare te dé el contenido correcto y no espíe tus peticiones. Es el peaje por la comodidad. Ya veo. Y la tercera vía sería la integración directa en los navegadores, para no depender de nadie. Recuerdo haber leído sobre eso. Brave fue uno de los pioneros, ¿no? Creo que lo promocionan como una de sus ventajas. Correcto. Navegadores como Brave y Opera para Android ya tienen soporte nativo. Puedes poner IPFS : y el CID, y el navegador se conecta a la red P2P. Para Chrome o Firefox hay extensiones, como IPFS Companion, que añaden esa funcionalidad. El objetivo final es que usar IPFS sea tan transparente como usar HTTP. Pero bueno, todavía estamos en esa fase. Bien, ahora que entendemos la mecánica, llévame a la práctica. Más allá de experimentos, ¿quién está construyendo ya sobre estos cimientos? ¿Qué problemas reales está solucionando? Pues el caso de uso más directo es el alojamiento web. Es ideal para sitios estáticos, lo que se conoce como JAM Stack. Para que nos entendamos, son webs donde la parte visual es fija y los datos dinámicos se cargan a través de APIs.
Son súper rápidas y seguras. Si las alojas en IPFS, ganas una resistencia a la censura y a las caídas casi total. Pero hay aplicaciones mucho más sofisticadas. Por ejemplo, en el campo de la identidad descentralizada, Microsoft tiene un proyecto llamado ION. Microsoft. Que un gigante como Microsoft esté metido en esto le da bastante seriedad. ¿Y cómo lo usan? Tecnologías. ION agrupa transacciones de identidad digital. Imagina he creado un nuevo perfil. Lo agrupa todo en un archivo, lo publica en IPFS y luego escribe el CID de ese archivo en la blockchain de Bitcoin. IPFS aporta dos cosas cruciales. Primero, resiliencia. Los datos no viven en un servidor de Microsoft, están en la red. Y segundo, verificación. El hash del CID es la prueba matemática de que esos datos no se han manipulado desde que se anclaron a la blockchain. Fascinante. Y luego está todo el universo de la economía descentralizada, la Web3, que parece depender casi por completo de esto. Totalmente. IPFS es la capa de almacenamiento por defecto de la Web3. Proyectos como Filecoin, construidos sobre IPFS, crean un mercado de almacenamiento. Puedes, básicamente, alquilar el espacio libre de tu disco duro a la red y recibir criptomonedas. Esto incentiva a la gente a mantener los archivos alojados, pineados. También tenemos plataformas como Audios, para que los músicos distribuyan su obra sin intermediarios, o el mercado P2P OpenBother. Todos usan IPFS por debajo. Las fuentes también mencionan casos de uso muy potentes relacionados con la libertad de expresión, la lucha contra la censura. Sí. Y ahí es donde la tecnología muestra su cara más política. Reportando de forma imparcial lo que dicen las fuentes, hay dos ejemplos clave. Durante el bloqueo de Wikipedia en Turquía, la comunidad creó un espejo completo de la enciclopedia en IPFS. Así la hicieron accesible. Otro caso muy sonado fue el del referéndum de independencia catalán. Cuando las webs de la campaña fueron bloqueadas judicialmente en España, se replicaron en IPFS para eludir ese bloqueo. Es que es casi imposible apagar un contenido que vive en miles de ordenadores. Es increíble pensar en el doble filo de la herramienta. La misma arquitectura que protege el acceso a una enciclopedia en un régimen autoritario es la que puede dificultar que se elimine contenido verdaderamente dañino. Es una encrucijada tecnológica y ética tremenda. Exacto. Y eso nos lleva directamente a los inconvenientes, que son tan grandes como las promesas. El primero, y el más malentendido, es la permanencia de los datos. Espera, ¿cómo que malentendido? Yo pensaba que esto era para siempre. No por defecto. El contenido en IPFS solo persiste mientras haya al menos un nodo en la red que esté interesado en alojarlo, en pinearlo. Si todos los nodos que tienen un archivo se desconectan o lo borran, el archivo simplemente se desvanece. No es un disco duro mágico en la nube. Por eso son tan importantes los servicios de pinning o sistemas como Filecoin. Ese es un matiz crucial, sí. Y me imagino que el siguiente problema es la otra cara de la resistencia a la censura. Sin duda, el contenido ilegal. Si alguien sube propaganda terrorista o material de abuso a IPFS, es extremadamente difícil eliminarlo. No hay una autoridad central a la que llamar. Se pueden crear listas negras para que las pasarelas no lo muestren, pero el contenido seguirá en la red mientras alguien lo aloje. Y luego está la privacidad. Si tú decides correr un nodo en tu casa para apoyar la red, tu tráfico no es anónimo. Otros pueden ver qué CIDs estás pidiendo o sirviendo. Las fuentes de hecho advierten que IPFS hoy por hoy no es un lugar seguro para datos personales sensibles, como historiales médicos o bancarios. Y a nivel técnico, para construir aplicaciones más complejas, me imagino que aún está un poco verde. Sí, la escalabilidad sigue siendo un reto. Funciona de maravilla para contenido estático. Pero construir aplicaciones muy dinámicas que interactúan con bases de datos es mucho más complicado. Gestionar el rendimiento en una red global es un desafío de ingeniería monumental. Y por último, está la barrera educativa. La mayoría de la gente no sabe qué es esto, y la curva de aprendizaje para los desarrolladores, pues, todavía es pronunciada. Bien, creo que tenemos una imagen bastante completa. Si tuviéramos que resumirlo, IPFS es un cambio de cimientos para Internet. Es pasar de un modelo basado en la confianza, confiamos en que el servidor de Google esté ahí y nos dé lo que pedimos, a un modelo basado en la verificación criptográfica del propio contenido, ¿no? Distribuido entre iguales. Exacto. Y a pesar de todos los desafíos, que son reales, se está consolidando como una pieza de infraestructura crítica para la próxima generación de la web.
Es la base de las aplicaciones descentralizadas, las dApps, y es fundamental para que los NFTs tengan un hogar persistente y verificable. No es la solución para todo, pero para ciertos problemas es una herramienta increíblemente poderosa. Y todo esto nos deja con una última reflexión. Cuando un archivo ya no vive en un lugar específico, controlado por una empresa, sino que su existencia se define por su propio contenido y está repartido entre una comunidad, ¿qué significa realmente poseer información digital? ¿Y de quién es la responsabilidad final cuando ese contenido causa un daño en el mundo real? Gracias por acompañarnos hasta el final. Suscríbete, déjame y comparte el contenido con tus amigos. ¡Chao!